Y tal parece que para las próximas elecciones de Estados Unidos que se van a desarrollar en 2024, la pelea va a ser entre dos viejitos, por así decirlo, porque se van a enfrentar otra vez tanto Donald Trump versus Joe Biden. El actual presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, acaba de lanzar hace poco un video anunciando su postulación, su candidatura para las próximas elecciones del año 2024. Y que tal parece que este se va a encaminar para que otra vez se vuelvan a enfrentar tanto Joe Biden por un lado y por el otro Donald Trump. Pero sinceramente esta vez yo creo que el favorito y la persona que va a ser la ganadora en estas elecciones va a ser Donald Trump, porque en los últimos meses o en estos años en los cuales ha sido el presidente Joe Biden, no es que haya tenido una alta aceptación por parte de la sociedad estadounidense, y con justa razón, porque las acciones que ha tomado no han sido muy buenas, por así decirlo. En esta propaganda, video que ha lanzado Joe Biden, se lo ve a él como si fuera la mejor opción y la única solución que le queda a la sociedad estadounidense. Él promete que va a unir a todos los ciudadanos, va a unir a la comunidad LGBTQ, va a unir a los racistas, va a unir a las personas afroamericanas, va a incluir tanto demócratas como republicanos, etcétera, etcétera. El mismo marketing que ha lanzado en 2020, en las últimas elecciones donde venció a Donald Trump. Pero que todos los analistas, como yo también creo, esta estrategia no le va a servir de mucho, no le va a beneficiar tanto en estos momentos, y no creo que los estadounidenses quieran seguir con un mandato el cual los ha llevado tanto a la deriva como también ha ocasionado la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero sin embargo hay que abrir un gran paréntesis, porque él no es el único candidato por el Partido Demócrata, sino que se presentan otros dos enemigos, otros dos postulantes para él, los cuales son, por un lado tenemos a Marianne Williamson, quien es una autora de libros de autoayuda, quien también ha sido candidata demócrata para las últimas elecciones, mientras que por el otro lado también está Robert F. Kennedy Jr., quien es el sobrino del expresidente estadounidense John F. Kennedy. Sí, tú, si tu sueño de pequeño o tu sueño de ahora es que te compres una isla, creo que ha llegado la oportunidad de oro para ti. Y es que en Europa, pero más en específico en el país escocés, están vendiendo una isla a tan solo $190,000, la cual hasta el momento nunca ha sido habitada. A lo largo de los últimos años también hemos estado viendo que se estaban vendiendo demasiadas islas, una inmensa cantidad de islas, pero a millonarias cifras. Mientras que esta isla en Escocia solamente te va a costar $190,000 aproximadamente, mientras que haces todo el proceso, los chequeos, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el trámite. Y sí, también te leí la mente y sabía que me ibas a preguntar esto. Y en casos de emergencias o de evacuación, por ejemplo, si ocurre un tsunami o un terremoto de gran magnitud, existe una ciudad muy cercana a esa isla, la cual está solamente a 6 millas, que vendría a ser en kilómetros. Alexa, ¿cuánto equivale 6 millas en kilómetros? 6 millas son aproximadamente 9.66 kilómetros. Correcto, 9.66 kilómetros, que son aproximadamente, si lo redondeas, 10 kilómetros. Cabe resaltar que no es el gobierno del Reino Unido quien está vendiendo esta isla, sino que es una empresa inmobiliaria muy famosa en Reino Unido. Pero el caso es que están vendiendo esta isla. Y si te interesa, yo que tú le doy una chequeada en Google Maps, ves si te interesa, si te llama la atención y la compras. Finlandia, uno de los países europeos con los climas invernales más extremos, se había convertido en miembro de la OTAN a inicios de este mismo mes, más en específico el 4 de abril. Y ahora está llamando mucho la atención ese país porque en estas últimas semanas se ha estado construyendo como especies de barricadas entre su frontera con Rusia para así poder evitar posibles ataques rusos. Y no es que lo está haciendo porque la OTAN se lo haya ordenado o porque los demás miembros de la OTAN le hayan dicho, oye, tienes que construir una barricada porque te lo ordenamos, sino que Vladimir Putin, el presidente ruso, ya con anterioridad había estado amenazando a sus países vecinos, quienes formaran parte de la OTAN o quienes quisieran formar parte de esa organización, porque Rusia, desde su punto de vista, es como si se estuviera sintiendo en peligro, porque está viendo que cada vez alrededor de su frontera está viendo que se están instalando más bases de la OTAN. Y eso, quieras o no, es una jugada sucia para así poder demostrar tu poderío bélico, porque si recordamos en la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética instaló misiles en Cuba, quien estaba asustado y quien se sentía amenazado era específicamente Estados Unidos. Y esta vez está ocurriendo totalmente lo contrario, porque es Estados Unidos, mediante la OTAN, quien está instalando diferentes bases militares para así poder amenazar a Rusia de una forma u otra. Pero tomándolo de un punto de vista imparcial, sinceramente me parece una total estupidez de que la OTAN siga existiendo ya en pleno siglo XXI, porque la OTAN se había formado principalmente para contrarrestar la expansión que estaba teniendo la Unión Soviética en sus décadas. Pero la Unión Soviética ya murió, ya se dividió, se ha fragmentado en diversos países y no sé por qué sigue existiendo la OTAN. Pero también, si yo fuera ciudadano europeo, me sentiría muy asqueado, porque gran cantidad del PBI o del Producto Bruto Interno de los países europeos miembros de la OTAN van destinados para la compra de armamentos, para así costear municiones como también diferentes soldados, en vez de todo ese dinero vaya destinado para así mejorar el sistema sanitario, las escuelas y para combatir las diversas problemáticas sociales que también afectan a los diferentes países europeos.
A inicio de esta semana se acaba de lanzar una propuesta legislativa en el Congreso del Perú, pero específicamente un congresista de Avanza País, quien es Alejandro Cabero Alba, quien quiere lanzar como una especie de vouchers educativos para que puedan reclamarlo y puedan pagar o suplir todo un año escolar de su hijo. Esta iniciativa legislativa es muy fácil y sencilla de explicar porque son unas especies de vouchers o bonos que va a lanzar el gobierno para que así estas familias puedan tomarlos y puedan decidir en qué instituciones quieran gastarlos, si en estatales o si en privadas. Y ahí es donde está el truquito de no entrar a la controversia, porque es como si le dieras a escoger entre un trozo de metal y una pepita de oro, porque aquí en el Perú lamentablemente sabemos muy bien que las privadas son mejores que las estatales, y si con ese voto le vas a escoger a una familia entre privada y estatal, lógicamente va a escoger la privada, y ese fondo que si se aprueba ese proyecto va a desembolsar el gobierno en vez de ir destinado para la institución educativa estatal, para así poder reforzar tanto la infraestructura como también los salarios de los maestros y el demás personal, va a ir destinado para el sector privado. Y hay que resaltar muy bien que esta iniciativa no es la primera vez que se discute la política, porque otros referentes de la política de extrema derecha, tales como Javier Milei, han usado el mismo término, y este, según palabras explícitas de Javier Milei, va a ocasionar de que las escuelas que no prenden y que no cuenten con la infraestructura adecuada quiebren simplemente. Así que no sé si esto sea una buena solución o sea la mejor alternativa que tiene el gobierno para que sí haya una competencia sana, entre comillas, del sector privado y estatal, y ya veremos en las siguientes semanas cómo procede este nuevo proyecto.